Como recordarán ustedes, en alguna oportunidad estuvimos hablando aquí en Enigmas del Mundo de una historia por lo demás sorprendente y quizás uno de los enigmas más extraños y de los cuales pues no se ha podido encontrar una, como sucede siempre con este tipo de casos, una explicación satisfactoria o que encaje más o menos dentro de una lógica verosímil. Lo refrescamos porque nos ha escrito don Guillermo Bustamante desde Boyacá, indagando un poco más sobre este tipo de misterios. La historia aquella que en alguna oportunidad contábamos tenía que ver con que el 19 de agosto de 1942, en plena guerra mundial, las tropas británicas y canadienses estaban atacando el puerto de Dieppe, en Normandía, ocupado por los alemanes. En principio se podría pensar que fue quizás el primero de los, diríamoslo entre comillas, ensayo para organizar todo lo referente al día de cómo debía ser el ataque, por dónde debería hacerse, cómo sería la incursión, qué tipo de tropas se deberían llevar para este asalto, las naves más importantes, o digámoslo más que importantes, las más funcionales para poder hacer un ataque de estas características y a gran escala. Y por lo tanto, lo que allí habría de ocurrir, a más de ser una especie de laboratorio, tendría que marcar no solamente la senda, sino el sentido y las características de cómo debería ser aquella famosa operación del día D, la invasión de Normandía. Pues entonces ese día, los británicos y canadienses se decidieron atacar a Dieppe y fue una incursión a la que llegaron a través del mar viniendo precisamente desde Inglaterra. Y si bien es cierto que el ataque en cuestión sirvió de algo, el precio que tuvieron que pagar los aliados por esta incursión fue demasiado costoso, fue demasiado alto ese precio. De un total de 6.086 hombres que formaban parte de esta expedición, de esos hombres que desembarcaron de ese número, 3.623 resultaron muertos o heridos, lo que indica pues el altísimo costo de una invasión de estas características. Fue un día demasiado fragoroso, con muchísimo dolor, cruento, letal, lleno de situaciones, diríamoslo, brutales, y que vistas estas situaciones, a la luz de la lógica sana de cualquier persona con sus 5 sentidos, más allá de cualquier consideración, el ataque fue una locura, así, en el sentido literal de la palabra, una locura. Prácticamente los historiadores han callado un poco sobre esta incursión, pues porque al final de cuentas siempre haría mella pues lo que de ella se dijera, en el prestigio de los aliados, que naturalmente tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial fueron considerados héroes y libertadores pues de la estirpe humana. Entonces por eso han preferido callarse. Pero se dice que esta incursión fue una de las incursiones, diríase, más bien calculada y con una frialdad impresionante, porque la alta oficialidad, el almirantazgo y también pues los altos mandos estadounidenses y franceses sabían que esa legión de hombres, más de 6.000, estaban condenados a morir, eran llevados como corderos al sacrificio. Sin embargo, no hubo escrúpulos ni reatos de conciencia para enviarlos al holocausto. Obviamente que los soldados eran los únicos que no sabían de qué se trataba ni qué era lo que tenían que hacer. Por lo tanto, cuando llegaron allí al amparo de la noche, ya cuando empezaba a despuntar el día, fueron soltados al agua y tirados a la guerra, y casi que a ciegas. Ellos, obviamente que podían ver el perfil de la costa porque tuvieron que entrar con el agua un poco más arriba de la cintura, con un equipo bien pesado. Imagínense ustedes una gran cantidad de soldados luchando contra el agua sin poder nadar, sino caminando, por un fondo desnivelado que muy pronto los hacía trastabillar y caer. Y aparte de ello, antes de pisar la playa los recibieron con una andanada de fuego de ametralladoras desde las casamatas instaladas en esa defensa, o desde esa defensa alemana, que había sido construida con todas las especificaciones habidas y por haber para contener cualquier invasión que pudiera provenir del mar, con alambradas eléctricas, con unos bloques de cemento en forma de cruz, erizados de espinas. Bajo todo esto, el terreno absolutamente minado, y aparte de ello, desde unos pequeños
acantilados, casamatas, o sea, nidos de ametralladoras que estaban empotradas dentro de unas especies búnkeres de hormigón que solamente tenían pequeños espacios, unas ventanas por las cuales disparaban las ametralladoras. Luego estaban a salvo de cualquier invasión, y todo esto lo sabían los altos mandos aliados, pero no los soldados, y los tiraron a la guerra. Se dice inclusive que en comparación con el día D, que se repitió a una escala mayor, y por supuesto entonces con mayor cantidad de bajas y mucho más dolor, pues este, que podría considerarse en miniatura porque en el día D desembarcaron 90.000 hombres en el primer día, mientras que aquí fueron 6.086 hombres. Pero quizás los que llegaron a Normandía el día D, o sea el 6 de junio de 1944, pues tenían estos antecedentes, y por lo tanto los oficiales, con la experiencia que ya habían tenido a partir de esta invasión de Dieppe, pudieron tomar, dijéramoslo entre comillas, algunas previsiones, porque igual, tanto les sirvió como lección a los aliados para intentar una nueva invasión, como les sirvió a los alemanes para reforzar aquellos puntos vulnerables por los que hipotéticamente podrían llegar los soldados tras esta experiencia de la invasión de Dieppe. Por lo tanto, estos soldados estaban mucho más desprotegidos, eran más vulnerables, y empezaron a caer como moscas en la medida en que las ametralladoras soltaban sus ráfagas de manera continua, reforzado esto con granadas, con las minas, con todo lo que usted quiera. Y como es apenas comprensible, la sensación de pánico, de terror, de un grupo compacto de hombres que se ven ubicados como si fueran dianas o tiro al blanco, pues tiene que ser sobrecogedor y debe producir un pánico inenarrable, y por lo tanto la emisión de energía cargada de angustia, necesariamente debe quedar flotando en el aire. En fin, como decíamos, de estos 6.086 hombres que desembarcaron, 3.623 resultaron muertos o heridos, y muchos de ellos después fueron rematados por los alemanes, porque algunos de los buques que los habían transportado tuvieron que emprender la retirada ante la andanada de cañonazos que hicieron blanco en muchos de ellos, y aunque no hundieron ninguno, sí por lo menos los averiaron de tal manera que tuvieron que sacarlos ya escorados, es decir, ladeados y remolcados y llevados con muchísima dificultad a Inglaterra. Por lo tanto, muchos de estos soldados quedaron varados e inermes en la playa, a merced del fuego enemigo. Y como decíamos, esto tenía que producir un pánico inenarrable, un terror cerval que difícilmente pues cualquier persona en su sano juicio podría soportar. Bien, terminó entonces este famoso ensayo, y aunque hubo críticas de un sector de la oficialidad y de parte de la oposición del gobierno, realmente esto no trascendió mucho al público y pasó casi que inadvertido, excepción hecha de algunos reportes de periódico que eran supremamente escuetos y se limitaban a decir que había sido, por decirlo de alguna manera, una especie de escarceo, pues, o una incursión sin mucha importancia, y todo eso echaron un manto de humo para desviar la atención, aunque cuando terminó la guerra, entre ellos mismos decían que las enseñanzas que habían sacado de esta incursión habían sido valiosísimas y definitivas para el éxito obtenido durante el día D. Bueno, lo terrible de todo esto es que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, olvidado el asunto, los habitantes de Dieppe regularmente hacían alusión a sucesos extraños que acaecían en esa playa y en diferentes épocas del año, regularmente en la madrugada, y muchos de ellos todavía pues con esa psicosis de guerra, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, se despertaban sobresaltados y salían de sus casas buscando refugio en las excavaciones que se hacían o que se hicieron durante la guerra para ponerse a salvo bajo tierra, y salían huyendo hacia allá porque sentían los cañonazos, el tableteo de las ametralladoras, los ayes de los soldados heridos, los gritos de batalla, las frases ininteligibles de los alemanes, los mismos aliados pidiendo ayuda, y que ellos lo sentían de una manera muy vívida,
pero solamente lo comentaban entre los lugareños y en voz baja, tal vez en tertulias de bar, porque asumían que de contarlo públicamente serían tildados como locos y que seguramente, acusados de padecer la psicosis de guerra, se verían sometidos a tratamientos inhumanos o por lo menos humillantes por parte de los médicos aliados, sabiendo que tras la Segunda Guerra Mundial vino ese proceso de reconstrucción que significó de alguna manera vejaciones para los habitantes de Europa, aunque de cierta forma, pues lógicamente necesarias estas vejaciones para poder reorganizar prácticamente el continente después del Plan Marshall. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces, la historia se contaba entre ellos, pero no se dejaba que trascendiera los límites del pueblo. Hasta que el 4 de agosto de 1951, o sea, la historia se contaba entre ellos, pero no se dejaba que trascendiera los límites del pueblo. Hasta que el 4 de agosto de 1951, o sea, 9 años después, cumpliéndolo prácticamente porque la incursión de Dieppe fue el 19 de agosto de 1942 y estamos hablando del amanecer del 4 de agosto de 1951. Dos turistas inglesas que estaban pasando vacaciones en Dieppe estaban acostadas en su hotel, obviamente en pleno verano, y como es apenas comprensible, pues con una temperatura alta, y por lo tanto, posteriormente decían ellos, no habían podido conciliar el sueño de una manera reparadora, sino que era más bien como una especie de duerme-vela. Estaban entre dormidas y despiertas. De pronto, al escuchar los ruidos de unos cañonazos, se incorporaron al mismo tiempo las dos y pensaron, bueno, esto es un ataque, y como es apenas natural, movidas por el miedo, se pusieron lo primero que encontraron a mano y salieron a la terraza de la habitación en donde se encontraban. Es decir, el hotel, la habitación del hotel en la que estaban ellas durmiendo, tenía en la parte de adelante una especie de terracita con un parasol y con vista naturalmente pues al mar. Pues ellas salieron a la terraza para indagar de qué se trataba y así tomar las precauciones del caso o salir corriendo, en fin. Pero primero pues pretendieron indagar qué era lo que había ocurrido y en principio no vieron nada. Era más o menos las 4 de la mañana. Y pues obviamente que la oscuridad es muy densa a esa hora, a pesar de que en época de verano, pues lógicamente al amanecer un poco más temprano, si bien es cierto que todavía se está muy oscuro, es esa oscuridad que precede a la aurora, pues de pronto por allá dentro de la oscuridad se pueden distinguir de alguna manera pues ciertos perfiles, y ellas mirando hacia el mar no descubrían absolutamente nada. Pero resulta que la andanada de cañonazos empezó a ser seguida por un tableteo de ametralladoras constantes, y como si estuviera ocurriendo con una grabación a la que uno le pone volumen, fue aumentando de intensidad el sonido de los cañonazos. Pero aparte de eso, como si vinieran de la distancia y se fueran acercando y por lo tanto aumentando el volumen, las imprecaciones de los soldados, los gritos de batalla, las frases ininteligibles de los contrincantes. En este caso ellos pudieron decir que evidentemente estaban esas frases pronunciadas en alemán, asimismo los ayes, los gritos de dolor de los soldados. Sin embargo, la madrugada seguía exactamente lo mismo y no veían nada. Pero extrañamente, de pronto, empezaron a ver como unos fogonazos en el horizonte, porque naturalmente que los cañonazos venían de parte y parte. No era que solamente dispararan los alemanes, sino que los soldados ingleses también con sus ametralladoras estaban atacando las casamatas, y los cañonazos provenientes desde los barcos en aquella época, pues en aquella oportunidad en el 42, hacían impacto en la playa y también contra las laderas de los acantilados. Y aquí se sentía la misma sensación. Ellas posteriormente decían que les daba la sensación de que pasaban silbando por encima de sus cabezas los proyectiles. De pronto empezaron a ver unos fogonazos en el horizonte, pero también fogonazos que provenían de la parte de atrás en donde ellas estaban ubicadas, y pues el hotel estaba recostado contra uno de los acantilados, y desde arriba se veían también los fogonazos tanto del tableteo de las ametralladoras como también de los cañonazos.
Pues ellas, azoradas por lo que estaba ocurriendo y que no podían entenderlo, en principio supusieron que era algo muy real, o que más bien que era algo producto, diríamos, lo de una anomalía atmosférica, pero después se dieron cuenta que no había nada de esto, porque la noche era serena, no había amago de lluvia, no había truenos, nada que se le pareciera, sino que eran físicos cañonazos y físico tableteo de ametralladoras. Como decíamos, de pronto empezaron a ver unas luces que fulguraban en el horizonte, pero así de manera muy fugaz, pero también ininterrumpidas, es decir, un fogonazo tras otro, dele, como cuando uno ve en televisión esos ataques, por lo menos en la época, en esta segunda invasión de Irak, que lo presentaron todo por televisión, que veía unos esos fogonazos producto de los cañonazos, de las bombas descargadas y demás. Pues ellas pudieron percibir lo mismo. Cuando aumentó la intensidad del tono de las voces de los soldados, ellas ya con los ojos acostumbrados relativamente a la penumbra o a la oscuridad, pudieron ver como unas siluetas que emergían del mar, y al mirar hacia arriba, hacia el acantilado, también veían asomar las bocas de cañones y ametralladoras, y de pronto allá muy en el fondo del mar, sobre todo con los fogonazos provenientes de esos hipotéticos cañonazos, se veía el perfil, las siluetas de los barcos, desde donde salían los cañonazos. Entonces ellas entraron en pánico y trataron de refugiarse, pero estaban paralizadas por el miedo. Se quedaron ahí tanto por la curiosidad como porque no podían, no eran capaces de reaccionar. Fue amaneciendo, y a medida que amanecía, veían esas siluetas recortándose en la playa y sobre los acantilados, y las siluetas de los barcos que disparaban desde mar adentro. Pero una vez que fue clareando, trataron de ubicar dónde era que estaba la acción, de dónde provenía, y se quedaron sorprendidas porque cuando ya clareó, continuaban los cañonazos, pero desaparecieron los fogonazos y se perdieron las siluetas que habían en las playas, o en la playa, y las siluetas de los barcos desde donde se disparaban esos cañonazos contra las posiciones alemanas, y también desaparecieron entonces las bocas de los cañones que provenían o que disparaban desde los acantilados, o sea, los cañones alemanes, pero seguían escuchando las voces de los soldados, seguían escuchando los cañonazos y el tableteo de ametralladoras, pero ya no veían absolutamente nada. Pues este cuentecito duró entre las 4 y las 8:30 de la mañana, y ya ellas, a la hora de la verdad, perdieron prácticamente el miedo y quedaron fue como hipnotizadas por lo que estaba ocurriendo, porque no se lo podían explicar, pero también creyendo que estaban solas. En comentarios en voz baja decían, no, esto no lo podemos contar porque van a creer que estamos locas. Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo algunos lugareños, otra gente del hotel, que se asomaba por las terrazas y por los balcones, azorados, estupefactos, anonadados. No atinaban a decir absolutamente nada, especialmente los turistas, porque el hotel estaba lleno de turistas, pues al final de cuentas estaban en pleno verano, era agosto. Pero los lugareños, si bien es cierto, miraban con curiosidad lo que estaba ocurriendo, no menos cierto era que tenían un aire circunspecto, es decir, como la actitud de quien ya está relativamente familiarizado con un fenómeno de estas características, y si bien es cierto se detenían a mirar, no menos cierto es que después de algunos instantes continuaban su camino, como si nada estuviera ocurriendo. Pues lógicamente que, como decíamos, ellos ya estaban acostumbrados a esta manifestación durante muchísimo tiempo y por tanto no los sorprendía, ni mucho menos los afectaba. Entonces dejaron más bien a los turistas con su espectáculo, estos sí fascinados, absolutamente entregados a la sensación de ese momento, y se quedaron estáticos todos hasta las 8:30 de la mañana, que terminó esta batalla. Resulta que, pues estas dos turistas no se aguantaron el varillazo, y cuando retornaron a Inglaterra, le contaron a unos amigos, los amigos llamaron a un periódico, el periódico las entrevistó, y se hizo público este suceso, o este testimonio de lo que les había ocurrido a las mujeres en cuestión. Todavía, como estaban tan recientes las heridas de la guerra, el almirantazgo se negaba a aceptar que hubiese habido allí una derrota terrible y que hubieran perdido tantas vidas
Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo un mutismo inexplicable por parte del almirantazgo, de las autoridades. Los periódicos se hicieron eco de todo esto, fueron a entrevistar a los lugareños, tímidamente los lugareños aceptaron que en efecto ocurría este fenómeno de tanto en tanto, especialmente acercándose el verano o por la época en que se daba un aniversario más de ese ataque a Dieppe. Y pues ya con los testimonios de los lugareños, de otros turistas, y muy particularmente de estas dos mujeres británicas, que eran, aparte de todo, a pesar de ser británicas, eran muy locuaces y contaban con todos los detalles lo que había ocurrido, de una manera tan vívida que inclusive los investigadores compararon cronológicamente lo que las mujeres habían visto y oído con lo que realmente ocurrió ese 19 de agosto de 1942. De acuerdo con eso hicieron la comparación y encajaba perfectamente lo visto por ellas con lo que había ocurrido en la realidad el 19 de agosto de 1942. Según esta comparación, hacia las 4 de la madrugada las dos mujeres oyeron los gritos de hombres por encima de una tormenta y luego ruidos de disparos de artillería y bombardeo en picado, porque además también los aviones participaron. En efecto, el 19 de octubre de 1942, los buques de asalto aliados empezaron a intercambiar fuego con los barcos alemanes y los soldados, y probablemente pues con los soldados de las defensas de playa, que eran atacados por los invasores, y entonces se gritaban unos a otros. Luego, a las 4:50 hubo un brusco silencio. A esa hora, de acuerdo con lo que había ocurrido justo el 19 de agosto de 1942, fue la hora cero del desembarco de las tropas en esa población que quedaba a continuación llamada Poix y que es casi que conexa o integrada precisamente a Dieppe. La operación en ese momento llevaba 17 minutos de retraso y los disparos por eso cesaron y hubo un tiempo relativamente corto de silencio. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Luego de ese silencio del que estábamos hablando, que a las turistas inglesas les pareció una eternidad y supusieron que de alguna manera pues ya habían terminado la acción, pero sin embargo se mantenía la incertidumbre porque seguían viendo los fogonazos en el horizonte, la forma como el fuego dejado por los estallidos de las balas, tanto de ametralladoras como de los cañones, de las casamatas, de las bombas, de todo este fuego. Obviamente les indicaban que no había terminado y era algo así como cuando uno está viendo televisión, alguien nos llama a preguntarle algo y uno le pone el silencio, que se sigue viendo la acción pero no se siente el sonido. Así, en la misma forma como había cesado el ruido, de pronto reapareció ese ruido y este fue aumentando de intensidad en la medida en que iban pasando los minutos. Y naturalmente que no eran solamente los cañonazos de los destructores y de los cañones empotrados en las casamatas, el tableteo de ametralladoras, las bombas que estallaban de esos campos minados, más las que dejaban caer los bombarderos, más el vuelo rasante de los aviones, es decir, un ruido infernal, que fue aumentando de volumen en la medida en que transcurría el tiempo hasta hacerse absolutamente ensordecedor y aterrador. Y lógicamente que a eso habría que agregarle los ayes de los soldados, las imprecaciones por ellos lanzadas, además de las frases ininteligibles de ambos bandos, los suspiros, bueno, todas esas cosas se sentían y en un volumen altísimo. Y así continuó la acción durante unos 40 minutos. Y de acuerdo con lo que dicen los historiadores que hurgaron, pues, tras la versión contada por las turistas inglesas a los periódicos de ese país, que se pusieron a hurgar y a comparar lo que ellas narraban con lo que había ocurrido en la realidad, encontraron que tal cual había ocurrido ese día, así se había reproducido para las turistas 9 años después. A las 5:07 de la mañana estamos hablando de lo que en efecto ocurrió el 19 de agosto de 1942, día de esa invasión de los ingleses en las playas de Dieppe y de Poix, precisamente en este último pueblito que, como decíamos, ya estaba anexado a Dieppe. Las barcazas de desembarco alcanzaron la playa bajo un intenso fuego. Los destructores continuaron bombardeando a Dieppe, lo mismo que los aviones que atacaban los edificios además del litoral.
y se hacía interminable ese raíz por parte de los aviones, que seguían volando de manera rasante. Bueno, y a esto agréguele el ulular de las sirenas, llamando pues lo que ocurrió efectivamente ese día, llamando a los habitantes para que se refugiaran en los búnkers que habían cavado en la tierra y se pusieran allí a salvo de esa acción. Y entonces todos esos sonidos se mezclaban, y estos precisamente eran los que sentían justamente estas dos turistas inglesas. Y así continuó hasta que a las 5:50 llegaron refuerzos aéreos aliados y se enfrentaron con los aviones alemanes, que ya también habían salido a defender estas posiciones, y por lo tanto se incrementaba muchísimo más el ruido. Así continuó esta acción. Y aviones van, aviones vienen, bombas caen, cañonazos que se escuchan, respuestas de los que están ubicados en las casamatas, en los acantilados, por parte de los alemanes, tableteo de ametralladoras, fusiles. Bueno, todo este sonido continuó, y ya pues obviamente que había amanecido y se podían ver a las figuras, los aviones, los barcos que estaban enfrascados en plena batalla. Y toda esta acción continuó hasta las 8:30 de la mañana, que se sabe ese día, el 19 de agosto de 1945, en ese momento los supervivientes que quedaron abandonados en la playa se tuvieron que rendir, después de que ese ataque había sido rechazado por los alemanes, causando una enorme cantidad de bajas entre los aliados, que, como decíamos, 3.623 de los 6.088 hombres murieron o quedaron heridos. Pues esto que ocurrió en la realidad se reprodujo ese día 4 de agosto de 1951 frente a la estupefacción pues de las turistas inglesas y de los lugareños que pasaban por allí, lógicamente que miraban azorados, pero continuaban por la senda por la que iban caminando, dado que pues ya estaban relativamente familiarizados con este tipo de fenómeno. Pues ellas también dijeron que a las 4:50 cesaron los ruidos y hubo como una calma chicha a la que estábamos aludiendo cuando decíamos que seguían viendo los fogonazos pero no se sentían los sonidos. Luego sintieron a las 5:07, en el momento en que en la realidad habían desembarcado las tropas bajo fuego, vieron ellas también que justamente se reprodujo esa acción y esas oleadas de intenso ruido y bombarderos en picado y gritos, demasiados gritos en el fondo. A las 5:50 vieron cómo llegaban, como en efecto ocurrió en ese día de la invasión, llegaba o se incrementaba el número de aviones, porque se agregaban los alemanes a los refuerzos que ya habían llegado de los aliados. A las 6 de la mañana, de acuerdo con lo que ellas narraron, cesó el ruido por unos minutos, pero se seguían viendo los fogonazos. A las 6:25 empezaron a aumentar los gritos, que subían y bajaban. Luego hubo otro silencio y luego se desató de nuevo como si fuera un infierno esa algarabía, y duró justo hasta las 8:30 de la mañana. Al comparar lo narrado por ellas y lo que había ocurrido en la realidad, se dieron cuenta que se sincronizaban perfectamente los hechos acaecidos ese 19 de agosto de 1945 con lo que habían visto y sentido las turistas el 4 de agosto de 1951. Después de muchos ires y venires de investigaciones que se hicieron, parece que el almirantazgo británico, tras el suceso contado pues por las turistas inglesas, el almirantazgo parece que simplemente fue echándole tierra al asunto, de tal manera que un manto de olvido se tendió sobre el hecho. Relativamente en poco tiempo, en cuestión de semanas, ya nadie volvió a hablar del asunto, y parece que deliberadamente lo hicieron tras una admonición por parte del almirantazgo británico, que parece pues acudió a los directores de los diarios y les dijo: no, quédense callados, dejen eso de ese tamaño y no vuelvan a hablar del asunto, como en efecto ocurrió. Pero este hecho no es el primero en la historia, sino que es el eslabón de una cadena de numerosísimos eventos de esta naturaleza que han ocurrido a lo largo de la historia y están debidamente registrados en crónicas de diferentes épocas. Por ejemplo, y este es uno de los casos más insólitos y quizás más bien documentados, pero por ser lejanos en el tiempo, tal vez no se recuerden mucho estos hechos, y más bien ha quedado como a la imaginación o en el inventario del folclore popular. Resulta que en 1415 se efectuó en una población llamada Agincourt, en Francia, una batalla
que fue quizás de las más cruentas de cuantas han ocurrido en toda la historia. Y resulta que esta batalla, que estaba enfrentando a los reyes de Francia y de Inglaterra, fue una debacle para los franceses en su propia tierra, porque encararon mal la estrategia de batalla, y de eso vamos a hablar en un instante. Estaban en plena guerra de los 100 años, y entonces el rey inglés estaba reclamando el derecho al trono francés, porque su esposa era en línea directa la descendiente más cercana del rey que había fallecido. Por lo tanto, el rey inglés se creía con derecho a reclamar ese trono, y sin reatos de conciencia entonces atacó a los franceses después de desembarcar en Calais y se fue adentrando en territorio francés. Esa es la Normandía, pues, de donde había procedido inclusive Guillermo el Normando, cuando en 1066 ocupó el trono de Francia tras vencer a Haroldo II en la batalla de Hastings, y entonces cimentó la dinastía. De ahí en adelante estuvo en el trono durante varios siglos, y posteriormente pues aparecieron los York, los Tudor y demás. Pues estaban justamente en esa guerra de los 100 años, y entonces el rey inglés, eso fue el 23 de octubre de 1415, y en esa batalla, de 1415, sí, en efecto, y en esa batalla estaban enfrascados las tropas inglesas y las francesas, disputándose un territorio que estratégicamente era un corredor, que si los franceses se tomaban, podían perfectamente cortar los suministros de los ingleses, y si los ingleses se lo tomaban, aislaban a los franceses. Y ahí la importancia de esta guerra, o de esta batalla, que debía desarrollarse justamente allí en la población de Agincourt. Ese día se enfrentaron, pero resulta que los franceses, prevalidos de una soberbia impresionante, creyeron que porque el número de sus efectivos era muy superior, es decir, los cuadruplicaba, los quintuplicaba, creían pues que podían vencerlos mucho más sabiendo que ellos estaban en su territorio, y prevalidos precisamente de esa aparente seguridad que da la superioridad numérica, se decidieron a detener al rey inglés allí en Agincourt, pero se les fue el tiro por la culata. Ya les seguiré contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Ese día estaba lloviendo profusamente en el campo de Agincourt. Los franceses tenían como la base de todo su poderío militar a la caballería, y era la época en la que los caballeros se enfundaban esas armaduras pesadísimas, y mientras tanto los ingleses tenían en la vanguardia a un cuerpo de arqueros supremamente ágiles, potentes y precisos, que se habían apuntalado en una pequeña ladera, y desde la cual tenían pues no solamente panorama, sino un campo de tiro perfecto. Resulta que los ingleses se quedaron a esperar, los franceses, que en principio estaban esperando pues que Enrique V, que era el rey inglés, se decidiera a atacarlos, por orden de Carlos VI, que era en ese momento el rey de Francia. Se tuvieron que quedar quietos, pero en vista de que los ingleses también se habían detenido, los franceses se decidieron a atacar, y lanzaron una carga de caballería que quedó en nada, porque los caballos a galope tendido y con sus caballeros encima, que significaban un peso enorme para los pobres animales, se atascaron en el fango, y muchos de ellos se caían, aparte de que los arqueros ingleses inteligentemente sabían que no podían penetrar las armaduras de los franceses, entonces le disparaban a los caballos, empezaron a matar caballos y quedaron los caballeros en el piso, pero por el peso de la armadura no podían desenvolverse bien en ese terreno tan enfangado, y los cogieron entonces otra parte del ejército inglés, que eran de infantería, vinieron y los atacaron mucho más ligeros. Los arqueros a su vez también eran muy diestros con la espada, vinieron e hicieron una carnicería de padre y señor mío. Y entonces los que quedaban, el reducto de lo que quedaba, salió huyendo del ejército francés, salieron huyendo,
pero por allá se reagruparon porque Carlos de Orleans vino y los animó y les dijo, pero ¿cómo así que nos vamos a dejar vencer en nuestra propia tierra? Se retornaron, se habían relajado los ingleses y estaban ya casi que celebrando en el campamento con un montón de prisioneros allí, lograron entrar hasta la tienda del rey, le robaron la corona y pues con ello pretendían también desmoralizar a los ingleses. Atacaron, pero se reagruparon los franceses y muy pronto volvieron a dominar la situación. Sin embargo, logró escapar una buena cantidad de franceses que habían retornado, excepto Carlos de Orleans, que fue capturado. No, este no era el rey, porque el rey era Carlos VI. Lo capturaron. Entonces, Enrique V, en medio de un ataque de soberbia y de furia, ordenó que mataran a todos los prisioneros, como en efecto lo hicieron, de una manera muy cruel, porque fue a punta de hachazos, porque no podían penetrar las armaduras. Entonces, con hachas, con lo que encontraban, a punta de piedra, en fin, mataron a todo el mundo, a todos los prisioneros. Los nobles ingleses se opusieron a ello, pero el rey hizo prevalecer su autoridad y los hizo matar a todos. Bueno, terminó la batalla y fue uno de los más grandes reveses que sufrió el ejército francés en su propio suelo, con un ejército que era en número muy superior a los invasores ingleses, y estos les dieron sopa y seco. Bueno, hasta ahí pues esta historia de la forma como se produjo. Pero al parecer fue tan cruenta esta batalla y fue tal la descarga emocional de los contendientes de ambos bandos, y especialmente la carnicería que siguió a ese contraataque de los franceses cuando entraron hasta la tienda del rey, se le llevaron la corona y demás, y que pretendía pues continuar su incursión en el campamento, pero los repelieron los franceses, que con la orden de asesinar, de ultimar a los prisioneros, dicen que fue un espectáculo tan macabro, porque se veían a los franceses, después de que terminó la batalla y se fue el rey inglés, Enrique V, se les veía con los yelmos partidos y la cabeza también partida en dos, hachazos que les cruzaban la cara o les habían tumbado la nariz o les habían desfigurado el rostro, miembros cercenados, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces esa descarga de emoción y esa angustia parece que quedó flotando allí, y es una de las explicaciones que hacen algunos parapsicólogos serios. Y entonces ese lugar quedó como si fuera un sitio maldito, o por lo menos embrujado, porque allí se sucedieron hechos posteriormente supremamente dicientes, como lo que ocurrió cuando en 1462, a finales de 1462, 40.000 hombres que pertenecían a las tropas del rey inglés, que habían incursionado de nuevo en territorio francés, resulta que llegaron allí y pensaban hacer un ataque, y de pronto vieron un ejército fantasmal, una carga de caballería, que no era otra que la compuesta por aquellos caballeros que habían sido asesinados en el campo de Agincourt en 1415. Entonces, lógicamente que el solo hecho de que apareciera un ejército de estas características hizo entrar en pánico al ejército invasor y se tuvieron que retirar. Era por la época en la que estaba Oliverio Cromwell también en Inglaterra peleando para defenestrar al rey, y entonces hubo una investigación de qué era lo que había ocurrido, y al recoger testimonios varios habitantes de la zona dijeron que regularmente y sobre todo en Nochebuena se sentían los tambores y se veían a los caballeros entrar en lisa, que llaman, y atacar a un invisible ejército que estaba atrincherado en esa pequeña ladera de Agincourt, y se veían el fuego que dejaban los mosquetes y los cañones cuando eran disparados, y se podían observar banderas desplegadas. Pero bueno, la cosa no se quedó así. En esos días hubo de nuevo otro ataque, y de nuevo apareció este ejército, y no solamente fue visto por los por los adversarios, sino también por los lugareños, y todos los testigos quedaban asombrados con ese ejército fantasmal que atacaba con la misma furia guerrera, la misma fiereza de aquellos que en 1415 habían caído allí. Al domingo siguiente
otra vez intentaron los ingleses y de nuevo este ejército fantasmagórico volvió al campo de batalla, y a la vista de ellos, que se quedaron paralizados, el ejército en cuestión se enfrascaba en una lucha sin tregua con otro ejército que era invisible, pero el de ellos sí se podía contemplar. Durante 4 horas vieron este espectáculo, y sucedió como en 2 o 3 oportunidades más, y el ejército inglés se tuvo que retirar sin poder hacer absolutamente nada. Pero esto quedó grabado de tal forma que durante muchísimo tiempo, y sobre todo cuando había batallas, y en ellas estaban involucrados los franceses, los ingleses, regularmente este ejército, que parecía como una legión de ángeles, salía a proteger a los franceses contra los ingleses. Naturalmente que esto significaba ni más ni menos que en un momento determinado era tal el miedo de los ingleses que no se atrevían a enfrentar a los franceses, y estos, que se sabían protegidos por ese ejército fantasmal, pues llegaban al campo de batalla con muchísima seguridad. Y cuantas veces se cruzaron los dos ejércitos en este sitio, siempre el ejército fantasmal apareció para proteger a los ingleses. Y durante la Primera Guerra Mundial, en este sector, hubo otra batalla, en este caso de los franceses contra los alemanes. Y cuando las tropas alemanas habían arremetido con todo, y se suponía que tenían las de ganar, apareció de nuevo este ejército fantasmagórico, compuesto de cientos de caballeros, que dominando sus cabalgaduras, atacaban lanza en ristre al ejército alemán. El ejército alemán ya, pues obviamente un ejército moderno, con armamento moderno, con tanques, no pudieron hacer nada contra los franceses, que fueron protegidos. Y se cuenta inclusive que en una de esas, cuando ya los alemanes habían decidido no enfrentar a los franceses, pudieron ver algunos testigos que el ejército francés se retiraba del campo de batalla flanqueado por 2 columnas de caballeros, es decir, de fantasmas, pues, montados a caballo. Se podían ver a esas columnas de fantasmas caballeros protegiendo la retirada de los franceses en una perfecta formación ante la mirada atónita y desconcertada de los alemanes, que no podían hacer absolutamente nada. Naturalmente esta historia se vino a conocer muchísimo tiempo después de terminada la Primera Guerra Mundial, porque el solo hecho de haber divulgado, de que hipotéticamente se hubiera divulgado lo que había ocurrido aquí, habría sembrado no solamente el temor y la desazón entre los alemanes que trataban de invadir a Francia, a tal punto que seguramente habrían retrocedido, desobedeciendo aún las órdenes de sus jefes, y por lo tanto de esto no se supo nada hasta después de la Primera Guerra Mundial. Aunque se han escrito muchos relatos acerca de la aparición de estos ángeles de Agincourt, como también se les ha llamado, de todas maneras, los investigadores que han estado en este terreno, en aquellas épocas en las que regularmente se supone que aparecen de acuerdo con la tradición de los lugareños, pues resulta que cuando están allí, los ángeles no aparecen. Y de hecho se sabe, eso sí, que aunque llegan como ángeles protectores en conflictos, en las guerras, también han sido vistos en tiempos de paz, y justamente en esas épocas especialmente cercanas a Nochebuena, y por eso los investigadores han llegado allí, pero se han quedado con los crespos hechos, porque cuando han llegado los ángeles de Agincourt no han aparecido. Por lo tanto, pues puede existir cierto escepticismo sobre la veracidad de este relato, pero lo cierto es que queda el registro histórico de los ángeles de Agincourt, que son, a decir de muchos franceses, los guardianes de la libertad gala. Llegamos ya al final de nuestro programa. A ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias. A don Octavio Gallo en el sonomontaje también nuestro agradecimiento, y nos encontraremos la próxima semana aquí, porque el próximo domingo será otro cuento.
Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate.